Oh, tiptoe through the window, by the window, that is where I'll become tiptoe through the tulips. Hola, soy Alonso y yo les vengo a hablar sobre las causas por las que una persona puede desarrollar esquizofrenia. Para empezar, la esquizofrenia es uno de los trastornos más temidos por la gente, ya que tiene la fama de que las personas que lo tienen son muy violentas. La ciencia ha dicho que no hay una causa específica por las que se puede desarrollar, sino que más bien es un conjunto de cosas. Por ejemplo, una de las causas más pesadas y que se repite en la mayoría de los casos es la genética. Por ejemplo, si tienes hermanos, primos, padres, inclusive abuelos con ese trastorno, es muy probable que tú también lo puedas desarrollar. Por eso es común ver a familias enteras con ese trastorno. También otra de las cosas es el ambiente. Por ejemplo, si vives en un entorno de pobreza o vives bajo mucho estrés, puede desarrollarlo. No te puedo decir que, por ejemplo, si estás viviendo bajo mucho estrés en la escuela, no vas a desarrollar el trastorno, porque debe ser mucho estrés y por mucho tiempo prolongado. También otra de las cosas, y en mi opinión a mí me sorprendieron, es que si la madre no se cuida en el embarazo, es otra de las causas. Por ejemplo, si no tiene buena alimentación o si tiene una vida normal como si no estuviera embarazada, inclusive consumo de drogas puede afectar al desarrollo del cerebro del bebé. También la ciencia ha visto que las personas con este trastorno tienen diferentes cosas en su cerebro, como diferentes conexiones a una persona normal, digámoslo así. Esas son las causas. Ahora vengo con las consecuencias. Las consecuencias están ligadas a la estigmatización y la discriminación que tienen las personas con ese trastorno. Por ejemplo, si yo tengo esquizofrenia, si tengo esquizofrenia, me pueden correr de mi trabajo, y para volver a conseguir trabajo va a ser muy difícil, o si lo puedo llegar a conseguir va a ser muy mal pagado. Y la vivienda, si estoy rentando un departamento, me van a correr de ahí y también no voy a tener dónde vivir. También otra de las consecuencias más comunes es el abandono de estas personas. A tanto amigos como familia le empiezan a tener miedo a esta persona y los abandonan. También por eso es muy poco probable que tengan atención médica. La discriminación social en general es muy fuerte. Es la causa más importante con este trastorno. También otra de las cosas es el estudio, la educación. Por X o Y con el trastorno y los episodios que puede llegar a tener la persona, no va a poder seguir teniendo sus estudios o terminar sus estudios. Aunque la persona tenga la suficiente inteligencia, digámosle así, o capacidad para poder seguir con tus estudios, teniendo este trastorno va a ser muy difícil. También por eso el trabajo, aunque tenga los estudios necesarios para poder tener un trabajo digno, no lo van a contratar por lo mismo del trastorno. Esto es todo de mí. Muchísimas gracias. La salud mental es un estado de bienestar que influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos en nuestra vida diaria. Es fundamental en todas las etapas de la vida, ya que nos permite enfrentar el estrés, relacionarnos con los demás y tomar decisiones importantes. Sin embargo, existen trastornos que alteran el funcionamiento de la mente, afectando emociones, pensamientos y conductas. Entre los más comunes se encuentra la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. A pesar de estas dificultades, existen tratamientos eficaces como lo son la terapia psicológica y en algunos casos medicamentos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Cuidar la salud mental es esencial, ya que está estrechamente ligada con la salud física. Mantener hábitos saludables y buscar apoyo y atenderse a tiempo puede marcar una gran diferencia en el bienestar general que tenemos como personas. La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más complejos, ya que altera la percepción de la realidad
pensamientos y comportamientos de las personas que lo padecen. Sus síntomas se dividen en tres: cognitivo, negativo y psicótico, de los cuales destacan las alucinaciones y escuchar voces que las personas sienten muy reales. Aunque no tiene una causa específica de por qué, se ha estudiado que puede venir de alteraciones genéticas, ambientales y familiares. A pesar de ser una enfermedad crónica, tiene tratamientos que pueden ayudar a mejorar sus síntomas, los cuales son medicamento, terapia psicológica y apoyo familiar. Su detección temprana también es muy importante para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen, ya que puede recibir un tratamiento más adecuado, temprano, y al cual también puede tener su apoyo familiar, lo cual es muy importante. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave, la cual afecta a las personas en el aspecto en cómo piensan, cómo se sienten, cómo se comportan. Las personas que padecen de este trastorno mental son personas que parecieran se desconectaron de la realidad, como si se hubieran desenchufado, como si se hubieran quebrado tal vez. La esquizofrenia puede determinarse esquizofrenia después de un primer episodio psicótico. Este episodio psicótico podría aparecer entre los 16 años o incluso los 30 años de edad. Antes de un primer episodio, las personas tal vez no darían rasgos o señas tan notorias. Después de un primer episodio, las personas podrían comportarse de una forma poco tolerante, paranoicas o en su mayoría demasiado agresivas. La esquizofrenia es una enfermedad mental la cual no tiene cura. Solamente se tendría que llevar un tratamiento integral para que las personas puedan tal vez tener una vida más llevable y cotidiana, para que, este tratamiento podría ayudar a las personas a que continúen tal vez estudiando, puedan conseguir algún trabajo, puedan incluso tal vez incluirse en alguna actividad, como podría ser que practiquen algún deporte o algo. Con el tratamiento adecuado y las terapias necesarias, tal vez la persona podría llegar a este estado. Pero si la esquizofrenia es un caso grave, tal vez lo más recomendable tendría que ser aislar socialmente a la persona para que no pueda llegar a ser peligroso o para que haga daño a otras personas o incluso se dañe a sí mismo. Hola, yo soy Dulce y yo les voy a hablar sobre el caso de esquizofrenia que vamos a presentar. El caso que vamos a presentar, como pudieron ver en el título anterior, es el caso de Richard Chase, también conocido como el vampiro del Sacramento. Más adelante se van a enterar de él por qué se le conocía con este nombre. Empezando por el principio, Richard nació en 1950. Él nació en un entorno muy violento, ya que su papá le pegaba tanto a él como a su familia. Entonces todo su entorno fue muy violento. Y su mamá sufría episodios psicóticos. Entonces yo pienso personalmente que el trastorno de él fue desarrollado tanto como por genética, por parte de su mamá que vivía estos episodios, tanto una parte como por la parte de su entorno que él vivió, ¿saben? O sea, como que ya traía estos genes y el entorno no ayudó a que él pudiera salir bien, sino que al contrario ayudó a desarrollarlo. Desde que Richard tenía 10 años presentó muchas señales de que algo en él no estaba bien, que él estaba roto, ya que cuando tenía esta edad él se hacía el baño en la cama, tenía muchas señales de ser piromaníaco y también a veces mutilaba animales, pero eso no fue tan conocido por sus padres, solo que sí lo hacía desde esa edad, ya que lo confesó. Después de esto, cuando Richard empieza a crecer más y todo, en la adolescencia, él empieza a tener más estas actitudes más raras y entre las cosas que estaban pasando, él mataba conejos y le sacaba sangre y se la inyectaba a él, porque él pensaba que su corazón ya no estaba circulando bien la sangre y al contrario se estaba secando, o sea que su sangre se estaba volviendo polvo. Entonces él pensaba que para poder estar bien necesitaba más sangre, entonces por eso empezó a matar conejos. Y con la sangre de estos conejos, pues él se la inyectaba directamente en su brazo, en sus venas, y él sentía que de esta manera él podía seguir viviendo mejor. También algunas veces le sacaba los sesos a los conejos y se los comía o se tomaba su sangre.
Entonces, pues todo esto le provocó que él estuviera mal de salud y tuvieron que llevarlo al hospital. Entonces sus papás pues sí estaban notificados de esto, pero no le dieron como mucha importancia. Y a pesar de que las autoridades recomendaron meterlo en un hospital psiquiátrico, los papás dijeron pues que no lo iban a hacer. Y después, cuando Richard cumplió 21 años, sus papás le dieron las facilidades para que él se pudiera ir a vivir solo a un departamento que ya era pues como de él. Entonces en ese departamento él tuvo como más su espacio y todo, y empezó a convivir mucho con drogadictos, y él igual se empezó a drogar. Para esto se me pasó a mencionar que cuando él era un adolescente, antes de que se fuera a vivir solo, fue diagnosticado con esquizofrenia psicótica. Entonces sus papás estaban conscientes de que él tenía esta enfermedad y estuvo medicado un tiempo. Pero pues precisamente cuando le dieron las facilidades para tener su apartamento, le dejaron de medicar, y fue cuando esto subió y escaló muchísimo más. Entre todos estos acontecimientos, cuando Richard llegó a la edad de 23 años, pues ya no era solamente el acto de los conejos, sino que empezaron a aumentar las cosas. También empezó a consumir perros, gatos, y él, en las investigaciones comentan que él licuaba las partes de los gatos, de los perros, ya sean los intestinos, los órganos, los sesos, junto con sangre del mismo animal y con refresco Coca-Cola, y con esto él hacía un batido y él lo consumía como si fuera su alimento normal. Él afirmaba que esto era lo que lo permitía seguir viviendo, que sin esto no podría seguir viviendo, y pues él tenía miedo de si lo dejaba de hacer, él iba a morir inmediatamente. Y entre toda su psicosis, incluso una vez llegó a acudir al hospital, donde él argumentaba que pues alguien le había robado una arteria pulmonar, que no podía respirar bien, y llegó con la cabeza rapada. Entonces, obviamente, esto fue más alarmante tanto para la institución que lo atendió como para sus padres, y pues decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico. Pero no duró mucho tiempo, solamente creo me parece un par de meses, y salió y otra vez llegó a su casa a drogarse y a estar con estas personas que también se drogaban. Pero ya empezó a ser alarmante también para ellos el hecho de todas las acciones que estaba cometiendo Richard. Incluso el tiempo que él estuvo en el hospital psiquiátrico hizo que muchísimas enfermeras pues renunciaran a sus puestos, debido a que él les daba mucho miedo a las acciones que él cometía, porque él buscaba ropa interior femenina y la orinaba. Y lo más alarmante fue que cuando él tenía tiempo libre, que lo sacaban al aire libre, que estaba en el patio, él perseguía pájaros, los atrapaba, y ya una vez que los tenía él en su mano, les arrancaba la cabeza de una mordida y se las comía. Entonces pues sí, son acciones que alarmaron mucho a las enfermeras y prefirieron renunciar a que tener que seguir viviendo eso. Después de un par de meses, cuando salió del hospital psiquiátrico, él siguió su vida normal. Les digo que regresó con estas personas, se siguió drogando, e incluso él también afirmaba que los nazis querían matarlo, que lo perseguían, y todo el tiempo estaba igual muy paranoico con eso. Entonces, en 1977, él estaba en su auto, él salió a la calle y en eso se compró un revólver, precisamente por el hecho de que él sentía que los nazis lo querían matar. Entonces él, como por defensa propia, pues se compró su revólver y pues andaba cargándolo, y pasó al lado de un señor y que él estaba bajando sus compras nada más, y lo asesinó de un tiro. Entonces la policía no se alarmó tanto por esto, porque pensaron que era como un tiroteo que se había dado, ya que entonces la policía sí fue notificada, sí tenían conocimiento de todo esto, pero no fue como que ellos le dieran una importancia de categoría asesino serial, sino solamente fue como un tiroteo más y ya. Entonces pues eso se dejó pasar, hasta que igual en 1977, en la casa de Terry, que es una chica de las que asesinó Richard, se encontró su cuerpo de Terry en su cuarto, en su habitación, y alrededor de su cuerpo se encontraron varios de sus órganos, pero faltaban algunos. O sea, dentro de ella no estaban todos sus órganos, algunos de esos órganos que faltaban estaban alrededor de ella, y otros órganos no estaban, desaparecieron. Y también se encontró un botecito de yogur donde se había bebido sangre.
También se encontraron heces de animales dentro de la boca de la chica. Entonces, por todas estas acciones, la policía se alarmó muchísimo y entró en caso el FBI. Es donde entra esta persona cuyo nombre es Ressler, que es quien estuvo investigando y quien pues abrió más la carpeta a otras posibilidades, ideas, culpables, todo eso. Entonces él dio una descripción muy exacta de la persona que él pensaba que era, dio las razones del por qué pensaba que era, como una de ellas era que el asesino buscaba personas como de su misma raza. Entonces por ende, como Terry era de raza blanca, el asesino también era muy probable que lo fuera. Entonces les voy a poner en pantalla las palabras exactas que dijo Ressler y una foto de él. Varón blanco entre 25 y 27 años, delgado, de aspecto desnutrido. Su casa estará muy descuidada y desordenada, y habrá pruebas del crimen en ella. Historial de enfermedad mental y consumo de drogas. Será un solitario que no se relaciona con hombres ni mujeres. Probablemente pasa mucho tiempo en casa donde vive solo. Desempleado. Puede que perciba algún subsidio por discapacidad. Si convive con alguien, será con sus padres, aunque es poco probable. Sin antecedentes militares. No ha terminado los estudios de bachillerato o de universidad. Probablemente sufre de una o varias formas de psicosis paranoide. Esto fue muy sorprendente porque al final todo lo que dijo Ressler resultó siendo verídico. Entonces pues todos lo felicitaron mucho al final del caso porque dijeron que hizo un muy buen trabajo. Bueno, con esto que dijo Ressler, pues empezaron a hacer más investigaciones, a buscar sospechosos y todo. Tiempo después de este asesinato se descubrió otro asesinato de otra persona llamada Evelyn, la cual se encontraba en casa, ella, sus 2 hijos y un amigo de la familia. Encontré 2 versiones diferentes, una donde el de 6 años era su hijo y el de 2 meses era su sobrino, y otra donde el de 6 años era su hijo y el de 6 meses también. Entonces es un pequeño dato, pero pues no cambia mucho en sí la historia. Se encontraron los 3 hombres muertos de un disparo, y la mujer Evelyn se encontró con rasgos muy parecidos a los que se encontró a Terry, ya que pues igual estaba abierta de tórax a ombligo, igual estaba destripada, le faltaba sangre, y se encontró la bañera de Terry llena de agua, sangre y heces humanas. Entonces esto después nos dio a entender que el chico Richard se bañó en la sangre de Terry. Y también a Evelyn la encontraron violada. En su cadáver pues lo encontraron que fue violada, lo de los órganos, y otra vez faltaban órganos, y el cadáver del señor y del hijo de 6 años se encontraron muertos de un disparo, pero sin embargo el cuerpo del niño de 2 meses no se encontraba por ningún lado, y en el área de juegos de este pequeño se encontró un restante de bala y una mantita con muchísima sangre. Entonces pues se dio por hecho que el niño estaba muerto, pero no se encontraba el cadáver por ninguna parte. Después de esto pues siguieron las investigaciones y todo, y en estos días las autoridades reciben una llamada de una joven. La joven les decía que ella iba anteriormente con Richard en el colegio y que lo encontró apenas saliendo del supermercado, que lo vio, que se veía muy mal, muy descuidado, más delgado de lo que ella lo recordaba, una persona pues deteriorada. Entonces ella notificó a las autoridades, les dijo que también tenía costras amarillas alrededor de la boca en esta parte y que tenía una camiseta muy llena de sangre. Entonces ella dijo eso y dijo que también al momento de que cruzaron miradas, ella se subió a su carro y esta persona intentó subirse tras de ella, o sea, intentó forzar para también entrar al carro, pero ella logró escapar y se fue en su carro, y ya pues fue cuando ella pudo notificar a las autoridades. Entonces las autoridades
duró muy poco su juicio porque luego en 1979 le dieron sentencia de pena de muerte. Entonces lo llevaron al corredor de la muerte, donde Ressler pudo visitarlo y sacó más conclusiones de su caso. Y también él ya no llegó a cumplir su pena de muerte porque se suicidó a la edad de 30 años en 1980 en su celda, porque pues ya no pudo y se suicidó, y hasta ahí llegó la historia de este caso. Pero pues obviamente es algo que movió mucho a todas las personas en general, y pues fue llamado el vampiro del Sacramento pues principalmente por la parte de la sangre, porque pues como él pensaba que la necesitaba, pues era lo que más consumía, la sangre. Entonces pues sí, ese trastorno es muy peligroso, y yo considero que aunque no debemos de estigmatizar a personas con trastornos, a cerrarles oportunidades o cosas como las que mencionaba mi compañero Alonso, que es muy difícil conseguir trabajo, pero también tenemos que tener cuidado cuando estas enfermedades se vuelven ya algo más serio y peligroso para la sociedad. Entonces bueno, sería todo por mi parte, muchas gracias. Richard, platícanos, ¿cómo fue tu infancia? La mayor parte de mi infancia sufrí mucha violencia por parte de mi familia y un entorno de pobreza. Y mi mamá tenía episodios psicóticos. ¿Y cómo te hizo sentir a ti? Me hizo empezar a desarrollar una depresión muy fuerte. ¿Y tú en algún momento llegaste a mutilar y matar animales? Sí, empecé alrededor de los 10 años y poco a poco fui escalando hasta comerme sucesos. ¿Por qué realizabas todos estos actos? Por ejemplo, lo de que consumías platos y los chupabas con Coca-Cola. Ya que yo pienso que mi sangre no funciona bien, se está haciendo polvo, mis órganos están dejando de funcionar. Me comentaron en el reporte que una vez tú acudiste al hospital diciendo que te habían robado una arteria pulmonar, ¿esto es cierto? Sí, hasta llegué rapado para tener mayor accesibilidad. Y platícame, ¿por qué asesinaste a estas chicas? ¿Por qué las violaste? Para poder beber su sangre y poder tener sangre que sí funcione. ¿Y por qué las violaste? Por gusto. ¿Por qué tú mataste al bebé? ¿Qué le hiciste? Le quité los órganos, los sesos, y los licué con Coca-Cola y me los comí. ¿Mataste a Terry? ¿Mataste a Evelyn? ¿Mataste a la familia completa? A la familia completa. Sí. ¿Y cómo te sientes con eso? Normal, ya estoy acostumbrado a matar personas.